contractual, y la cesión de deudas, y la promesa de liberación, y la sucesión de deudas. O sea, es la transmisión de la posición subjetiva de las obligaciones, pero por el lado pasivo. Ustedes lo que vienen viendo hasta ahora, o creo que han empezado a ver, es la transmisión de la posición subjetiva de las obligaciones, pero del lado activo, porque tengo entendido que han visto con el doctor la cesión de créditos. ¿Es así? El contrato de Sí, cesión de sí. créditos, ¿verdad? Bien. Hoy vamos a empezar a ver lo del otro lado. Vamos a empezarlo a ver desde el lado del deudor, desde el lado pasivo de la obligación. Van a ver que dentro del Código Civil y Comercial se tipifican 3 clases de cesión de deudas. Por un lado, en realidad, mejor llamadas transmisión de deudas. La primera es la cesión de deudas propiamente dicha, que está prevista, ahora lo vamos a ver, comienza en el artículo 1632 del Código Civil. La asunción de deudas. Y por el otro lado, la promesa de liberación, como tercer tipo de transmisión de deudas dentro del Código Civil y Comercial. Y por último, como para cerrar, digamos, este capítulo de transmisión de la posición subjetiva del lado pasivo, que en realidad no sería solamente el lado pasivo, sino que es la transmisión de la posición subjetiva obligacional, también vamos a ver algo de la transmisión de la posición contractual, que no es la cesión de deudas estrictamente hablando. Pues la transmisión de la posición contractual, como su nombre lo indica, es transmitir la posición en un contrato, no necesariamente es solamente el lado pasivo de ese contrato. Generalmente se ahonda en esta cuestión más en el derecho de los contratos, pero algo en nuestra materia tenemos que abordar para poder cerrar el capítulo relativo a la transmisión de la posición subjetiva dentro de las obligaciones. Por eso es que también lo vemos dentro de esta bolilla. Yo les traje un Power, la verdad que muy ejemplificativo nada más, con los artículos, para que podamos ir guiándonos a través de este tema, para ver dónde comienza y dónde termina. Vamos a ver que no tiene demasiado articulado, sino que hay que ir analizándolo para entender más o menos la diferencia entre una y otra figura, que la realidad es que no es muy nítida en algunos casos. A ver si les puedo compartir pantalla. Bien. La primera figura, el primer tipo de transmisión de deudas dentro del Código Civil y Comercial está en la figura de la cesión de deudas, prevista en el artículo 1632, primera parte. Dice que hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y el tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Y por qué aclara tanto el código esto de sin que haya novación? Ustedes vieron, y lo habrán visto ya con el doctor cuando vieron sesión de créditos, que no ha tenido demasiada resistencia en el derecho ni comparado ni nacional la figura de la cesión de créditos. Esto de transmitir solamente la posición del acreedor en una obligación. La obligación queda exactamente igual, es la misma en cuanto al objeto, en cuanto a sus circunstancias, en cuanto al vínculo, pero solamente va a cambiar la figura del acreedor. Se transmite el lado activo de la obligación. Esto no ha generado mayores problemas ni mayores resistencias a su aceptación. Lo contrario sucede con la cesión de deudas. ¿Por qué? Ustedes plantean, y lo habrán visto con el doctor, que ceder el lado activo de la obligación no genera demasiado compromiso para ninguna de las partes. Habrán visto que uno de los ejemplos de la cesión de créditos es precisamente esta desdoblamiento informal que hacemos cuando firmamos cuando endosamos un cheque, un pagaré, algún título de crédito, estas características, que digamos que es la cesión de créditos más habitual que efectuamos cotidianamente en el tráfico comercial, y nadie se pone a pensar si están efectuando una innovación de la obligación y cuáles son los cambios en los efectos o en las circunstancias de la obligación. La realidad es que
cuando realizamos este tipo de contratos, aunque no lo sepamos, es un contrato, no nos ponemos a pensar si hay innovación de la obligación, porque de hecho no la hay, la obligación sigue siendo la misma en todos sus aspectos, excepto por el cambio de acreedor. Y el tema del cambio de acreedor no le genera demasiados problemas a nadie. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es cambiar la persona a quien le vamos a pagar. La persona que va a recibir el pago cambia esa figura una por la otra. Y no le genera esto a ninguna de las partes de la obligación jurídica demasiada complicación en cuanto a ni la confianza invertida por las partes, sobre todo considerando que el objeto de la obligación sigue siendo el mismo. Generalmente cuando se trata de obligaciones que traen aparejada alguna modalidad, eso también se transmite junto con la cesión de crédito, o sea, no se toca ni las garantías ni absolutamente nada, no se toca nada de la obligación, simplemente que se sustituye a la figura del acreedor por otro distinto. Es simplemente otra persona la que va a recibir el pago, pero va a recibir el pago en los términos pactados en el acto constitutivo de la obligación originaria. Esto no generaría demasiados problemas para nadie. Lo contrario, dije, sucede con la cesión de deuda, porque no es lo mismo, no le es indiferente a un acreedor quién le va a pagar. Al deudor le resulta indiferente a quién tiene que pagarle. Pero al acreedor, perdón, no le resulta indiferente quién le va a pagar. Creo que a ninguno de nosotros nos resulta indiferente con quién vamos a contratar desde el lado pasivo de la obligación. No es lo mismo transmitir el lado activo en donde yo simplemente cambio la persona a quien le voy a realizar el acto solutorio. En el caso de la cesión de deudas, voy a cambiar nada más y nada menos que aquella persona que me tiene que entregar, si yo soy el acreedor, tiene que realizarme a mí el acto solutorio. Por lo tanto, no me es indiferente si esa persona es solvente, si esa persona es una persona de bien, un buen hombre de negocio, como decía Vélez Arfield, que está acostumbrado a cumplir con sus obligaciones comerciales y obligacionales. No me es indiferente que ese deudor con el que yo contraté, porque tuve en cuenta sus circunstancias económicas, tal vez personales, financieras, cambie. No me es indiferente. Porque tengo que averiguar si el nuevo deudor, a quien me están proponiendo, a quien le van a ceder la deuda, también es solvente, cuáles son las garantías que me ofrece. En general, era tan difícil, ¿no?, el análisis de la nueva figura del lado pasivo de la obligación, que en general tuvo mucha resistencia para ser aceptada. La única forma que históricamente tuvo de aceptación esta figura es la novación de la obligación directamente, cambiando no solamente la figura del deudor, sino también provocando la extinción de la obligación originaria para hacer nacer una nueva. O sea, se extinguía la anterior obligación, es decir, se extinguían sus garantías, sus hipotecas, sus accesorios, para hacer nacer una nueva obligación que iba a tener un nuevo deudor, además, un nuevo deudor. O sea, era la única forma de cambio de la posición subjetiva en una obligación que se aceptó históricamente. Por esto, ¿no? Por esto que yo les explicaba, ¿no? Nos es indiferente quién es la persona del deudor. Pensemos que incluso puede haber terceros en una contratación que hayan afianzado una obligación, que haya prestado garantías, por ejemplo, garantías hipotecarias para afianzar la deuda de un deudor. A ese tercero tampoco le resulta indiferente si voy a sustituir nada más y nada menos que el deudor, que es el que necesito que cumpla para que mi garantía no se torne operativa, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, dijimos que la única forma de sustituir el lado pasivo de la obligación era novar. Digamos que históricamente, tanto en el derecho comparado como en el derecho argentino, lo que no trajo demasiados problemas es la aceptación de la figura de la novación subjetiva por cambio de deudor. Pero lo que nos proponemos estudiar hoy no es una novación subjetiva por cambio de deudor, porque no va a haber extinción de la relación anterior, de la relación jurídica anterior, y el nacimiento de una nueva, sino que simplemente se va a sustituir el deudor en la relación jurídica obligacional. Eso tiene sus aristas y tiene sus complicaciones, pero no implica, insisto, la extinción de la obligación y el nacimiento de una nueva, sino que esta obligación se va a mantener igual en cuanto al sujeto acreedor, no solamente en cuanto al sujeto acreedor, sino también en cuanto a las circunstancias de contratación, modalidades, accesorios, garantías, objeto. Y todo lo demás, relativo al lado pasivo de la obligación, va a ser sustituido.
Pero nada más, la obligación originaria se mantiene. Dijimos entonces que dentro de las clases de transmisión de deudas que contempla el Código Civil y Comercial está la cesión de deudas propiamente dicha, el artículo 1632 del Código Civil, que establece que hay cesión de deudas si el acreedor, el deudor y el tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Es decir, es un acto triangular, ¿bien? Tripartito, en el que interviene como partes el deudor, que ¿quién va a ser el deudor? El cedente. El nuevo deudor, que va a ser el cesionario, y el acreedor cedido, ¿verdad? En virtud de esta nueva relación jurídica obligacional, el cesionario, que es el nuevo deudor, le va a tener que pagar al acreedor sin que haya novación. Es la forma más perfecta, digamos, y plena de cesión de deudas. Esto es, mediante un acto trilateral, en el que van a intervenir como parte, dijimos, el deudor cedente, el nuevo deudor cesionario y el acreedor, cuyo crédito es cedido, conforme al cual, se conviene modificar la obligación sustituyendo al cedente por el cesionario. Hasta ahí, el primer tipo de cesión de deuda. Y por otro lado, puede ser también un acuerdo celebrado entre el antiguo deudor, cedente, y el nuevo deudor, cesionario, que es luego aprobado por el acreedor. Es decir, que esta cesión de deudas vamos a tener, por un lado, o un acto triangular, tripartito, celebrado entre deudor cedente, nuevo deudor cesionario y acreedor cedido, o un acto bilateral, un acuerdo bilateral celebrado entre el antiguo deudor y el nuevo deudor con la conformidad posterior o la aprobación posterior que haga el acreedor. O sea que, dependiendo de qué tipo de cesión de deudas efectuemos, va a resultar la liberación del deudor antiguo o no. El primer caso que yo les di se llama cesión privativa de deuda. El acreedor lo que va a hacer es otorgar expresa conformidad para que opere la liberación del deudor. Esto les hago una aclaración, es una conformidad que puede ser prestada en los contratos conmutativos y en los contratos donde hay negociación, no en los contratos de adhesión y menos en los contratos de consumo. En este tipo de cesión, el deudor original sí queda liberado. Al momento de realizar la cesión, va a pasar la deuda en cabeza del cesionario, o sea, el nuevo deudor, y el deudor primitivo, el cedente, queda liberado y es sustituido en el polo pasivo de la obligación y nada más. En el segundo caso, y en el segundo tipo de cesión de deudas, que es la cesión acumulativa de deuda, el acreedor no va a prestar conformidad para la liberación del deudor. Lo va a aprobar después en todo caso, pero no presta conformidad porque no es parte del contrato. Y en este caso no libera al deudor, quien va a continuar obligado, digamos, y se produce como una excesión acumulativa de deuda. Profe, perdón, ¿puede repetir la cesión privativa del deudor cuando dijo que había dos tipos de contratos en los cuales se produce, por favor? Dos tipos de acuerdos que se pueden realizar dentro de lo que es la cesión de deuda. La cesión de deuda puede ser, les dije yo, un contrato trilateral, no voy a repetir todo de nuevo, chicos, es un contrato trilateral, o sea, un acuerdo trilateral o tripartito entre deudor cedente, deudor cedido, deudor cesionario, que es el nuevo deudor, y el acreedor.
O de lo contrario, es un acto bilateral entre el deudor cedente y el nuevo deudor cesionario. Y el acreedor que en todo caso va a aprobar o no la cesión con posterioridad. En el primer caso, dije, se llama cesión privativa de deuda, es la cesión por excelencia, la más común, y es en aquellos casos en los que el deudor original sí se libera de la obligación una vez que cede la deuda. Pasa a cabeza del nuevo deudor cesionario y él se libera. Porque ya hay un acuerdo y una conformidad prestada por el acreedor. En el segundo caso, cuando no hay conformidad en el momento prestada por el acreedor, sino que depende de un acto de aprobación posterior, es la cesión acumulativa de deuda. La cesión acumulativa de deuda es este caso donde hay, como dijimos, una accesión acumulativa de la deuda en el que el deudor original no se libera. Es decir, que hay como un acuerdo entre el deudor original, cedente, y el nuevo deudor cesionario, en el que el deudor cesionario, el nuevo deudor, sabe que tiene que hacer el pago. Pero el deudor cedente no se libera hasta que el deudor cesionario no realiza el pago. Esto trajo como una discusión en el código anterior de qué tipo de régimen de obligaciones, tenían los deudores cedente y cesionario. La posición mayoritaria decía que se trataba de obligaciones concurrentes. Pero el Código Civil y Comercial, con la nueva regulación que tiene la cesión de deudas, estableció que no. Que se trata de una obligación subsidiaria. Es decir, que el carácter subsidiario tiene que ser entendido en el sentido de que, habiendo una sentencia de condena contra el deudor cedente y el deudor cesionario, es decir, el deudor originario y el nuevo deudor, primero, en primer término, hay que ejecutar al deudor original. Y solamente en el caso de que éste no tenga bienes, no sea insolvente o que se fracase contra el intento de notificación o el intento de ejecución contra el deudor originario, ahí sí se puede atacar el patrimonio del tercero, digamos, del deudor cesionario. Ese es el carácter, digamos, subsidiario que tiene el nuevo deudor en la cesión acumulativa de deudas. ¿Por qué? Precisamente porque, como yo les decía, no hay un acuerdo del acreedor prestado originariamente en el momento de la cesión de la deuda para que realmente el deudor cedente se libere. Es decir, el acreedor no le podemos imponer un nuevo deudor. No le es, como yo les dije, no es una figura tan indiferente el deudor como lo es el acreedor, como para cederlo sin acuerdo del cedido, que en este caso es el acreedor. En el caso de la cesión de crédito, ustedes habrán visto que no es necesaria la conformidad ni el acuerdo del del deudor para poder ceder el lado activo. Bueno, en este caso, por las especiales características y la trascendencia que tiene la figura del deudor en una obligación, que nada más y nada menos es el solvens, no puede llevarse a cabo este tipo de transacciones sin el acuerdo del acreedor. Si el acreedor no está de acuerdo, en todo caso habrá una accesión acumulativa de deuda y serán obligados subsidiarios frente al acreedor. Bien, estos son los dos tipos, digamos, dos acepciones que pueden, dos tipos que puede adoptar la cesión de deudas estricta del artículo 1632 del Código Civil. Bien. ¿Qué más? El segundo tipo es la asunción de deuda, artículo 1633 del Código Civil. Acá les puse yo el acuerdo entre dos manitos, nada más, dos partes, porque en realidad es el acuerdo de un tercero con el acreedor. Acá no están los deudores involucrados. ¿Qué es esto de la asunción de deuda? El artículo 1073 les dice, hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor. Si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. O sea, vieron que el código es bastante insistente en esto, les aclara, no hay novación, la obligación sigue siendo la misma, se transmite con todos sus accesorios, garantías, modalidades, características, objeto, pero va a cambiar el que realiza el código. Entonces, en este caso de la asunción de deuda, hay un tercero que realiza un acuerdo con el acreedor para que ese tercero pague la deuda que debe. Raro, ¿no? Que el flaco favor le hizo. Pero sí, es el acuerdo de un tercero
con el acreedor, en el que no interviene el deudor, hace, si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, obviamente la asunción se tiene por rechazada, es decir, no hay. Tiene que ser exactamente un acuerdo entre el acreedor y el tercero. Si el acreedor no presta conformidad, no hay asunción de deuda directamente. Se trata de un convenio que es celebrado entonces entre el acreedor y un tercero, que sin intervención del deudor acuerda pagar la deuda de este último, es decir, del deudor, sin que haya novación, insisto, sin que haya novación. Bien, dijimos que es requisito indispensable entonces la conformidad del acreedor. De no hacerlo, la asunción se tiene por rechazada, es decir, no existe la asunción de deuda. ¿Qué característica tiene los mismos efectos que la cesión privativa de deuda? O sea, no tiene demasiada diferencia con la cesión de deudas estrictamente hablando. El primer caso que vimos, la asunción privativa de deuda. ¿Por qué? Porque acá hay acuerdo con el acreedor. Entonces, si hay acuerdo con el acreedor, el deudor original queda liberado. Porque es el acreedor, en este caso, el que precisamente está acordando con un tercero, que ese tercero va a pagar la deuda de su deudor. En el caso anterior, eran los deudores que acordaban, con conformidad o sin conformidad del acreedor. Y eso dependía de la liberación o no del deudor original. Pero en este caso, es directamente el acreedor el que hace el acuerdo con el tercero. Por lo tanto, el deudor originario queda afuera de la obligación. Y tiene, por lo tanto, los mismos efectos que la asunción, perdón, de la cesión privativa de deuda. Bien. Esta es la conformidad para la liberación del deudor, que esto quería que lo anotaran, que está prevista en el artículo 1634 del Código Civil y Comercial, tanto para la cesión de deudas como para la asunción de deudas, que es lo que vimos recién. El deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. La conformidad, aclara el Código, puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión, pero es ineficaz en los casos de contratos de adhesión, que también se los aclaré, o contratos de consumo, obviamente, más aún si ese contrato de adhesión ingresa dentro de la calificación de contrato de consumo. Bien. Promesa de liberación es el otro tipo, y el tercer tipo de cesión de deuda que prevé el Código. Acá también es un acuerdo bilateral, hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, al revés de lo que del anterior que vimos hace un rato, al revés de la asunción de deuda, que era un contrato, un acuerdo entre el tercero y el acreedor. Esto es un acuerdo entre el tercero con el deudor, excepto, dice el Código, que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. Pero en principio es una promesa de liberación que el tercero asume frente al deudor para cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa de liberación es un convenio que se celebra entre el deudor y el tercero, en el que es una relación interna entre esas partes y está afuera el acreedor. El tercero asume, digamos, la responsabilidad de pagar esa deuda que tenía el deudor. Internamente, entre el acuerdo celebrado entre el deudor y el tercero, obviamente que surte efectos. El tercero asume una obligación que si no cumple el deudor puede ejecutar, pero no le es oponible, otra vez volvemos, al acreedor que no prestó conformidad. Es decir, que para el acreedor, el deudor original no se libera de la obligación. Y obviamente los términos del convenio de asunción interna, lógicamente, no pueden ser invocados en contra del acreedor. La última parte del artículo les dice que esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. Como ven acá,
la promesa de liberación es distinta cuando es pactada como estipulación a favor de tercero, porque en ese caso el acreedor es el beneficiario, puede directamente reclamar el cumplimiento respecto del tercero. ¿Se entiende? Para lo cual, obviamente, previamente tiene que aceptar el beneficio. En este caso rigen los artículos 1027 y 1028 del Código Civil. Es otra cosa, la estipulación a favor de tercero. ¿Se Profe, una entiende la pregunta. diferencia? ¿Por qué el deudor no se libera si el tercero se pone en su lugar? ¿O yo estoy entendiendo mal? No, no. El tercero no se pone en su lugar. El tercero, ojo chicos que esto no es subrogación. Esto no es subrogación convencional, no se trata de eso. No hay un tercero que asume el lugar del deudor. El tercero asume la deuda del deudor. ¿Por qué decís, por qué me haces esta pregunta? ¿Quién me está hablando? Yo, Flor. Claro, asume Florencia. la deuda y el deudor después le tiene que pagar a este tercero, ¿no? Estoy media perdida con este tema por eso. A ver, el deudor, ¿cómo? Profe, quizás con un No, no se paga ejemplo al lo tercero. podríamos Fíjate que lo que entender dice un poco acá mejor. es una promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Es el tercero que se obliga con el deudor, es decir, realizan un convenio entre el tercero y el deudor, en virtud del cual el tercero asume la obligación frente al deudor, no frente al acreedor, de asumir su deuda y de pagarla. Es decir, esta nueva obligación que surge, no es una nueva obligación, pero sí es un acuerdo entre el tercero o sea, no es una nueva obligación en función de la obligación originaria. A eso es lo que apunto. Acá hay un deudor, un acreedor, y después aparece el tercero. Hay un deudor, un acreedor que constituyen una obligación, con un objeto, con garantías, con accesorios. Esa obligación siempre va a quedar igual. En esa obligación aparece, dando vueltas por ahí, un tercero que a su vez asume otra obligación con el deudor y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar tu deuda, por el motivo que sea. A veces esto son cuestiones del tráfico comercial, chicos, que es mucho más fácil, por ejemplo, asumir, en vez de hacer todo un cambio dentro de una obligación previamente constituida y novar esa obligación y convirtiéndola en otra nueva, es más fácil a veces incorporar al tercero que por ahí tiene cuentas pendientes con el otro deudor y asume esa deuda en particular. Ese tercero le dice al deudor, yo voy a cumplir esta deuda. Asumo el compromiso de cumplir esta deuda o de pagarte esta deuda. Por lo que sea, porque tienen obligaciones preexistentes entre ellos, porque tienen, como les dije recién, otras cuentas que arreglar. Por lo tanto, el deudor originario, a partir del momento en que el tercero se compromete a pagar esa deuda, obligación original constituida con el acreedor, tiene la facultad de hacerle cumplir esa obligación y de ejecutarlo si no lo hace, o de reclamarle los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado en el caso de que no cumpla. Pero no se libera el deudor original. ¿Por qué? Porque ¿qué falta acá para que se libere el deudor original? El acuerdo del acreedor. En toda cesión de deudas, en todo tipo de transmisión del lado pasivo de la obligación, para que se libere el deudor original, siempre necesito la intervención y la conformidad del acreedor. Si no la tengo, el deudor va a ser cualquier figura. Le pueden poner el nombre que quiera, asunción de deudas, promesa de liberación, cesión acumulativa de deudas, pero no va a haber una liberación del deudor original. ¿Te contesté, Florencia? Claro, entonces esa liberación en realidad no estaría porque el acreedor, si no está de acuerdo, puede exigirle al deudor que le pague él, ¿no? El acreedor, si no cobra, el acreedor se va a regir por los términos de su obligación, por los plazos, modalidades, circunstancias, garantías, accesorios de su propia obligación constituida con el deudor original. Si llegado el momento del vencimiento, del término del plazo de esa obligación, el deudor original no cumple, ¿contra quién va a ir el acreedor? Contra su deudor original, contra nadie más. Ahora, la otra relación entre el deudor original y el tercero, que le prometió liberarlo, es una obligación que se va a resolver por ejecución si el tercero no cumple. Es decir, el deudor puede ejecutarlo.
Serían dos al obligaciones tercero. diferentes, profe. Claro, se Exacto, constituyen dos exacto, obligaciones porque este diferentes. tercero se mete como una especie de, a ver, es como yo les decía recién, por ahí este tercero tiene obligaciones pendientes con el deudor original de esta obligación de la que estamos hablando, entre el deudor original y acreedor. Vamos a ponerle nombre para que sea más fácil. Supongamos que el tercero se llama Pedro, el deudor original se llama Juan y el acreedor se llama Pablo. Qué original que estuvo. Bueno, este tercero, Pedro, tal vez tiene cuestiones que arreglar con Juan, previas, por otros negocios. Y le dice, ¿sabes qué? Entre modificar los otros contratos, entre pagarte las otras deudas, resulta cómodo que ya que te debo por este lado, asumo la responsabilidad que vos tenés en esta deuda y te saco ese pasivo de encima, como por ejemplo podría ser como compensación o como pago de otras deudas que teníamos preexistentes. Eso a veces es práctico en lo que tiene que ver con el tráfico comercial. Pero ¿qué pasa? Este acuerdo es entre el tercero, dijimos Pedro, y el deudor original, Juan. Pablo está al margen. Por lo tanto, el acuerdo realizado entre el tercero y el deudor, por el efecto relativo de los contratos, tiene efecto entre ellos, no en relación a Pablo, que no intervino en el contrato, a menos que lo hagan intervenir. Si lo hacen intervenir y prestar su conformidad, es otra cosa. Es cesión privativa de deuda y ya no es promesa de liberación. ¿Está? Ahora, si Pedro no cumple con su obligación, Juan puede ejecutarlo o cobrarle los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento. Pero no se libera por eso frente a Pablo, que Pablo va a ejecutar a Juan en los términos de su obligación original. ¿Se entiende? Y entonces Profe. el deudor solo se libera si el acreedor, digamos, que lo autoriza. Si el acreedor presta conformidad. Pero ya no es promesa de liberación, chicas. Es otra cosa. A ver, ¿cómo terminaría bien una promesa de liberación? Que el tercero le pague a Pablo. Que Pedro le pague a Pablo. Ese sería como el final perfecto de una promesa de liberación. El tercero asumió la obligación frente al deudor de liberar esta obligación y le paga al acreedor y se terminó el problema. Fue una promesa de liberación que terminó bien. La promesa de liberación sería cuando se cumple lo que habían acordado las partes, en este caso cumple en pagarle. La promesa de liberación siempre. La promesa de liberación existe desde el momento que se constituye. Lo que pasa es que si no se cumple, no se modifica la obligación original. El acreedor va a seguir teniendo derecho a ir contra su deudor original. No hay cambio acá para el acreedor. El que después va a tener acción contra el tercero es el deudor original que confió, o porque tenía un acuerdo, no es que confió, sino que tenía un acuerdo con el tercero de liberación y al final tuvo que terminar asumiendo esa deuda igual, cuando a lo mejor el tercero, como yo les decía recién, había asumido la promesa de liberación de esta obligación porque tenía obligaciones preexistentes pendientes con el deudor original. Entonces, el que le queda una acción pendiente es al deudor original que encima le tuvo que pagar a Pablo cuando el otro le había prometido que le iba a... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, son dos obligaciones, de verdad, son dos obligaciones distintas, pero la obligación original, donde interviene el tercero como promesa de liberación, no se modifica. Por eso es que el código aclara en cada uno de los tipos de cesión de deudas que no hay novación, porque la obligación original se mantiene. Y en este caso particular de la promesa de liberación, el acreedor sigue teniendo acción contra su deudor original si éste no le paga. ¿Está? Por más promesa de liberación que hayan hecho con un tercero. No le es oponible. ¿Se entiende? La diferencia con las otras. Profe, disculpe. Y entonces usted dijo que si en la promesa llegara a prestar conformidad al acreedor, ya deja de ser una promesa, se vuelve una cesión de deuda. Deja de ser promesa de liberación. Si ya interviene el acreedor en el contrato y presta conformidad, es una cesión privativa de deuda, que es el primer tipo que vimos, que es la cesión de deudas por excelencia. Y justo Ya preguntó, y yo no entendí lo de la estipulación a favor de terceros. Cuando habló de la estipulación a favor de terceros. Es distinto, porque fíjate, porque por la última parte del artículo 1075 que les dice, esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. En este caso, la estipulación a favor de tercero sería el acreedor. En este caso, el acreedor, que es el beneficiario, lo que puede hacer es directamente reclamar el cumplimiento respecto del tercero. Para lo cual, obviamente, previamente tiene que aceptar el beneficio, mínimo. Pero ahí ya se aplican otras reglas. Directamente es una estipulación a favor del tercero, que es una
figura jurídica distinta que está prevista en los artículos 1027, regulada por los artículos 1027 y 1028. Es distinto, por eso le hace la diferenciación la última parte del 1635. Pero la promesa de liberación es el primer párrafo que vimos recién. Bien. Vamos a pasar al último supuesto, que les dije recién que no es una cesión de deuda estrictamente dicha, es una cesión de posición contractual. No necesariamente estamos cediendo el lado pasivo, estamos cediendo toda la posición de una parte en un contrato. Esto lo que hay es una transmisión plena de todos los derechos y obligaciones que conforman una determinada posición contractual. Se lo cede como un todo, lo cual obviamente solamente es concebible en los contratos bilaterales en curso de ejecución. ¿Tiene esto alguna utilidad dentro del tráfico comercial, obviamente? Por ejemplo, sobre todo en los contratos comerciales. Franquicia, por ejemplo, factoring, concesión, donde yo para no, en aras de proteger el sinalagma contractual, digamos, de no afectar la vida del contrato, ni las condiciones del contrato, ni armar toda una nueva negociación y con nuevos requisitos de contratación, directamente cedo la posición contractual, de manera tal de no tener que romper el contrato original y empezar de nuevo con otra parte. Porque tal vez una de las partes tiene que retirarse del contrato por el motivo que sea, porque le resultó muy oneroso, porque se va a vivir a otro lado, porque va a montar otra empresa, entonces ese contrato con esa empresa ya no le sirve. Entonces lo que hace es ceder su posición contractual, pero cede un todo, cede los derechos, obligaciones, garantías, accesorios de la posición contractual con la que se encuentra dentro de ese contrato. Entonces, obviamente que estoy hablando de un contrato bilateral, mínimamente entre dos partes, y obviamente ya con principio de ejecución, ¿no? Que esté en curso de ejecución. Porque si no, no estoy cediendo una posición contractual. Ya estoy constituyendo un contrato nuevo. Dijimos entonces que estos generalmente van a profundizar en el estudio de este tema en contratos, pero que acá lo vemos como para cerrar los tipos de cambio de posición subjetiva dentro de las obligaciones. En los contratos con prestaciones pendientes, les puse yo acá, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual. Es decir, un tercero porque hasta ahora no era parte del contrato. Si las demás partes lo consienten, obviamente, antes, simultáneamente o después de la cesión. Artículo 1636 del Código Civil. Bien. El Código regula otras circunstancias de esta figura en los artículos 1637, 1638 y 1639-40. En el 1637 se prevé los efectos de la cesión de posición contractual. El cedente se va a apartar de sus derechos y obligaciones. Fíjense que acá no estamos hablando solamente, insisto, del lado pasivo. El cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. Los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de cumplimiento del cesionario. Esto puede ser una especie de garantía. En tal caso, el cedido debe notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. ¿Se entiende más o menos lo que pasa acá? Esto es recontra común, lo van a ver ustedes cuando empiecen a ejercer un poco la profesión en los contratos de franquicia. Ceder, generalmente el que toma la franquicia, por ejemplo, no sé, se me ocurre ponerme una sucursal de Grido, son franquicias, las heladerías. Yo pongo una sucursal o tomo una franquicia de Grido, y en realidad puede llegar un momento que digo, no, la verdad que me voy a dedicar a otra cosa porque esto no me rindió, o porque en realidad es muy exigente, o porque es muy oneroso. Cedo la posición contractual. No doy de baja al contrato de franquicia, sino que viene otro en mi lugar, continúa, la heladería sigue abierta, no pasó nada, para el público no pasó nada, sigue el mismo local, sigue la misma marca, sigue la misma firma, pero viene otro a ocupar mi posición en el contrato de franquicia, por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo el código acá? Ojo, porque puede ser
que los cocontratantes cedidos, en este caso podría ser Grido, me diga, bueno, está bien, vos te vas, pero yo el análisis crediticio, el análisis de solvencia, el análisis de las condiciones contractuales la hice con vos. Está bien que venga otro a ocupar tu lugar, lo estudiamos un poquito, me parece bien que en vez de Juan sea Pedro, el que ahora sea el que ocupa tu lugar en la franquicia. Pero ojo, porque si vos asumís la obligación de responder como una especie, no sería fianzas propiamente dicha, pero como una especie de garante del nuevo cesionario, si no cumple, vas a tener que responder vos como cedente de tu posición contractual. Eso es lo que dice la segunda parte de 1637. Les dice, los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente, que es el que se está por ir de la franquicia, por seguir en este ejemplo. Si han pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. El cesionario es el nuevo, el que viene a la franquicia, que se va a quedar con la heladería. El cedido debe notificar, acá dice, el cedido, que estos serían los Guido y sus socios, debe notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. Es decir, me tenés que avisar si está incumpliendo dentro de los 30 días. Si es que pactamos eso, porque es una de las opciones de la cesión de la posición contractual. Puede que no. Pero si lo pactaron, el incumplimiento de las obligaciones del cesionario debe ser notificada al cedente dentro de los 30 días para que éste pueda hacerse cargo. Defensas. El artículo 1638 les dice, los contratantes pueden oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, excepto que hayan hecho expresa reserva al consentir la cesión. En criollo, del contrato como toda sustitución de posición en una obligación, le puedo oponer a la otra parte todas las defensas que tenía contra la parte anterior, digamos, contra el contratante original, contra el cedente, en este caso el que se fue de la franquicia. Pero solamente las relativas a ese contrato. No le puedo poner otras defensas que, por ejemplo, Grido tenía en otros contratos con el cedente que se fue. A menos que así se haya hecho expresa reserva al consentir la cesión. Y por último, las garantías. Artículos 1639, 1640 del Código Civil. ¿Cuáles son las garantías que debe dar el cedente? Que es el que está cediendo, el que está dejando su posición contractual para que la asuma otro. La primera es la garantía de evicción. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato, mínimo. Al cesionario, que es el que va a tomar su posición en el contrato. Yo te garantizo, te estoy cediendo, porque generalmente estas cesiones son onerosas. Entonces, si vos me estás pagando una parte en este contrato, yo te tengo que garantizar que ese contrato, por ejemplo, con Grido, existe y que a su vez tiene validez. Que yo hice una franquicia por tanta cantidad de años y que todavía te queda tiempo para explotar ese negocio, que el contrato existe, que es válido y que tiene todas las garantías y accesorios que te describí que tenía para poder transmitirte la cesión contractual, por ejemplo, de manera onerosa. Entonces, te garantizo de evicción y la garantía de existencia y legitimidad del contrato. ¿Qué más garantizo? La fianza, dice. Si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros contratantes, responde como fiador, que es algo parecido a lo que vimos en la segunda parte de 1637. Sea frente a quien sea que asume la obligación de responder por el incumplimiento de los otros contratantes, responde como fiador. Se le van a aplicar las reglas del contrato de fianza. Que esta garantía la puede asumir frente a los cedidos, como lo establece el artículo 1637, segunda parte, o frente al cesionario, por incumplimientos de los cedidos. Y en este caso va a responder como fiador.
por último, las garantías de terceros. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas. Esto es lo que yo les explicaba, todo el tema. No me es indiferente que me sustituyan el deudor, porque si soy, por ejemplo, el fiador del deudor, el garante del fiador, yo sé a quién, perdón, el garante del deudor, perdón, yo sé a quién garanticé. Me genera confianza la persona a quien le otorgué la fianza, garanticé su obligación con una hipoteca de un bien propio, por ejemplo. Entonces, si me sustituyen a esa parte que hice, tengo que no solo conocerlo, estudiarlo, estar de acuerdo, prestar conformidad e intervenir en esa sustitución. De lo contrario, y establece claro el artículo 1640, si las garantías que constituyeron terceras personas van a pasar al cesionario, en este caso tienen que ser con autorización expresa de los terceros que asumieron esas garantías. De lo contrario, el cesionario ingresa en su nueva posición contractual sin la garantía de los terceros, o sea, sin las garantías que le habían ofrecido al otro contratante, que es el que está cediendo su posición contractual. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? Profe, disculpe. Igual, o sea, todos los conceptos en sí, por separado, claros. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces cuando en garantías habla de fianza y cuando en efectos habla en la segunda parte de que hace como de garante? ¿No es como Lo mismo. reiterativo? Partes es lo mismo. No, es lo mismo. Sí, es reiterativo. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que la primera parte está hablando de los efectos de la cesión de posición contractual. Te dice, mira, si los co-contratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente, si han pactado que éste mantiene sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. Y después te aclara cuáles son las garantías. Que en realidad el cedente, si asume frente a cualquiera de las otras partes la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que no cumplan, va a responder como fiador, ya sea frente a los cedidos por incumplimiento del cesionario o frente al cesionario por incumplimiento de los cedidos. Obviamente ustedes ya se darán cuenta que acá hay una asociación de posición contractual y que la cesión de posición contractual es un contrato en sí mismo, o sea, es un contrato aparte donde se aclaran las condiciones. Ya se habrán dado cuenta ustedes la cantidad de bemoles que tiene, la cantidad de vicisitudes que pueden surgir, no solamente en cuanto a los efectos, sino en cuanto a las defensas y garantías. Todo esto hay que incorporarlo en algún lado. La cesión de posición contractual es un contrato aparte del contrato original. Hay un contrato, obviamente básico, que es el contrato que se transmite, y después está la cesión de transmisión contractual. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Les quedó claro más o menos la diferencia entre uno y otro? El programa les pide en alguna parte, creo que les da ejemplos específicos con relación a la cesión de la transferencia del Fondo de Comercio, que es un caso muy común de cesión de la posición contractual. Les habla de una ley en particular, no pretendemos que estudien la ley, sino que lo sepan como ejemplo, digamos. Bien, bueno, en principio el tema no reviste mayor complejidad que esta. La realidad es que simplemente tienen que saber más o menos las diferencias entre las tres figuras iniciales, que son los tres tipos de transmisión de deudas que hay en el Código Civil, más o menos saber las condiciones y los efectos, que es lo que vimos hoy, y con relación a la cesión de la posición contractual, cuál es la diferencia con las figuras de cesión de deuda comunes, que son las que se transmiten solamente en el lado pasivo. En la cesión de la posición contractual, ¿qué es lo que se transmite?
todos los derechos y obligaciones emergentes de un contrato. ¿Y en qué condiciones? Y más o menos cómo están parados dentro del contrato básico, que es el contrato por el cual se transmiten los derechos y obligaciones, y el negocio jurídico complejo, que implica ceder una posesión contractual. Y saber para qué sirve, básicamente, que en realidad es la aplicación práctica que ustedes van a tener de este tipo de figuras. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. El artículo 1634, que en realidad me quedó la duda, porque primero es tripartito, que es el acuerdo, ¿no?, entre los tres, y si no, entre el deudor y el acreedor, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si el acreedor no quiere, no acepta que el tercero tome la deuda? No va a haber cesión privativa de deuda. En todo caso, No si puede, el tercero no ¿de quién me hablas? ¿Del interviene. acreedor? ¿Cómo? El tercero, si no interviene, nadie paga, o sea, nadie paga. Paga el Claro, deudor. pero ¿Por qué me el dijiste? acreedor tenía ¿Cuál que es un estar de tercero? acuerdo. Ah, el acreedor, pues me dijiste el tercero. El Claro, acreedor tiene que estar de acuerdo. Si no interviene sí, el acreedor en el acuerdo, no es una cesión privativa de deuda. En todo caso, podría ser una cesión acumulativa de deuda, porque no quiere decir que no se pueda sumar un deudor subsidiario a la obligación si el deudor original y este tercero están de acuerdo en hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que el deudor original no se libera. Vos me ¿Y decís, cómo se resuelve? a ver, si el acreedor no está de entiendo acuerdo, no se resuelve. Vos ahí tenés también lo mismo que en la promesa de liberación, que se da entre otras partes, pero en los casos de cesión acumulativa de deuda tenés un acuerdo que tal vez pueda ser entre el deudor original y el nuevo deudor, que sería el cesionario. Esto, que el acreedor no esté de acuerdo o que no haya participado en el convenio, ¿impide que el nuevo deudor pague la deuda? Salvo que se trate de una obligación intuita y persona, no impide. ¿Saben por qué ustedes, o sea, a esta altura ya saben por qué en el caso de que se trate de una obligación intuita y persona no podemos sustituir el deudor de esta manera? Pero si se trata de una obligación donde voy a entregar tal vez un objeto fungible, no va a haber inconveniente en el que el nuevo deudor o el deudor cesionario asuma la obligación por el deudor original y le pague al acreedor. No va a tener problema el acreedor. Ahora, si el acreedor no participó de ese acuerdo, lo que yo no puedo oponerle al acreedor es la liberación del deudor original. Decirle, no, ¿sabes qué? Pedro se desligó de esta obligación, ahora soy yo el que te va a pagar, y da la casualidad que encima soy insolvente. O que ahora no te puedo pagar, o que te voy a pagar más adelante. No. Una asunción acumulativa de deuda implica que hay una cesión de deudas, es decir, que hay un deudor cedente y hay un nuevo deudor cesionario, que va a pagar la deuda de ese deudor anterior. Bien, asume el lado pasivo de su obligación. Pero si el acreedor no prestó conformidad, el deudor original sigue siendo responsable. Ah, bien. ¿Y cómo es el tema de la subsidiariedad de la responsabilidad? Vieron que yo les decía, si bien en el código anterior, por la forma en que estaba regulada, se entendía que las responsabilidades de este deudor cedente y deudor cedido era como, o sea, se la tomaba como una obligación concurrente, hoy por hoy son obligados subsidiarios. Es decir, que el deudor, que el acreedor va a ir contra su deudor original. Bien. En todo caso, en el caso de no responder o de fracasar en esa acción, irá contra el otro. Pero para el acreedor que no participó del contrato, no participó de ese convenio, no le es oponible, digamos, este tipo de sesiones. Pero que existen, sí, claro. Entre partes es válido, digamos. Bárbaro. Gracias. Nada. Profe, una pregunta. Cuando hablamos de las tres formas de transmitir la parte pasiva, ¿no?, de la obligación, que hablamos de asunción de deuda y promesa de liberación, cuando hablamos de cesión, hablamos de la cesión privativa, que es la tripartita, donde están el deudor original. La cesión de deudas estrictamente es la modalidad más perfecta, digamos, que es la modalidad más cómoda para todos, porque hay un acuerdo trilateral, entonces el deudor queda liberado y hay una cesión estrictamente hablando, es la cesión privativa de deuda. Y la cesión acumulativa es donde también hay cesión, es cesión de deuda igual, nada más que es acumulativa por esto de que hay una accesión
entre la acumulativa de deuda. Digamos que va a haber dos deudores, por decirlo de alguna manera. Y ahí había dicho que en la sesión acumulativa el deudor no se libera hasta que el deudor cesionario no hace el pago, por más de que el acreedor preste conformidad después. Es que el acreedor puede prestar conformidad, lo que va a hacer el acreedor, en el momento que presta conformidad, libera al deudor original, siempre es así. Pero si el acreedor posteriormente recibe el pago de otro deudor distinto y lo acepta y dice, bueno, está todo bien, obviamente que queda liberado tanto el deudor cesionario como el deudor cedente. Queda Claro, sí. liberado el Ese es el deudor caso cesionario cuando frente al... antes no prestó la conformidad. Ahí entendí. Claro, O sea, no que lo hizo se antes, puede lo liberar hizo en el acto con la conformidad constitutivo y de la después. sesión. Claro. Exacto. Bien. ¿Alguna otra duda? Van a surgir cuando estén estudiando seguramente. Así que la clase que viene, creo que el miércoles que viene tienen otra clase de consulta con el doctor Escarcera. Así que bueno, igual este tema no creo que, si tienen claro de qué se trata la sustitución y la modificación subjetiva de las obligaciones, no creo que les genere demasiados problemas. Simplemente tener muy en cuenta, sobre todo, no sé si vieron Novación ya, creo que no, pero creo que la ven mañana Novación, tener muy en cuenta en distinguir esta figura de las sesiones, sesión de créditos o sesión de deudas, de la novación de las obligaciones. Porque hay innovación subjetiva, pero no tiene que ver, esto no es la extinción de la obligación original y el nacimiento de otra. Esto es simplemente el cambio del lado de alguna de las partes subjetivas de la obligación. En el caso de la sesión de deudas es el lado pasivo. En el caso de la sesión de la posición contractual es toda la posición en un contrato, derechos y obligaciones. Pero particularmente, y digamos que es la figura más característica a tener en cuenta en obligaciones, es la sesión de derechos, la sesión de créditos y la sesión de deudas. Bueno, eso sí es un cambio en la posición subjetiva de una obligación, ya sea en su lado activo o su lado pasivo, y no implica, vieron que el código se los remarca cada rato, no implica novación. Es decir, no va a extinguirse la obligación original para nacer una nueva. ¿Estamos? Profe, ¿te puedo hacer una ¿Alguna pregunta que Sí, claro. ya lo dijiste, pero no sé si yo no escuché o no entendí, no sé, ante la duda? Los derechos y las obligaciones que tiene el cesionario en el contrato que hizo con el cedente en el contrato que hizo con el cesionario, ¿pasan al cocontratante o se hacen unos derechos y obligaciones nuevas? Estás hablando de la sesión de posición contractual. Sí. Repetímelo. Los los derechos y obligaciones que asumen ustedes. Sí, los derechos y las obligaciones que tiene el cedente, que las contrajo con el cesionario, que en este caso sería Grido, como el ejemplo que vos diste, ¿pasan al cocontratante los mismos o este ¿Quién es el cocontratante en realidad tiene nuevos derechos y nuevas obligaciones? No, pasan. Es la sesión, de la posición contractual. Todos los derechos y obligaciones que tenía el cedente, que era pongámoslo en el ejemplo que dimos, pongámoslo en un ejemplo más burdo todavía, todos los derechos y obligaciones que asumió este cedente, que es el que se sentó a hablar con el señor Grido, ese, contratante original le va a pasar su posición contractual completa, o sea, todos sus derechos y obligaciones al cesionario. No hay cambio, Claro, porque si todo no el sería una contrato. renovación. Claro, le pasa su posición contractual. No le pasa todo el contrato, ojo. Por esto que yo les dije, y que es la última parte de la pantalla que les pasé, que era el artículo 1640. Ojo, porque las garantías de terceros no pasan al nuevo cesionario, a menos que esos terceros hayan prestado la conformidad. Supongamos que yo, que soy la que se sentó a hablar con Grido, le dije a mi papá, mira, necesito garantías
y mi papá, o un socio, o un amigo, dijo, bueno, yo te salgo de garante y además constituyo una hipoteca en garantía real de un bien propio para que vos puedas celebrar ese contrato. Bueno, eso es un tercero dentro, fiador o garante dentro del contrato, porque no es parte principal del contrato. Yo como cedente le voy a transmitir a mi cesionario todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato, menos estas garantías que yo obtuve de terceros, a menos que ese tercero preste la conformidad, intervenga en esa cesión de la posición contractual y preste su conformidad, y diga, bueno, yo a este nuevo cesionario también lo voy a garantizar. De lo contrario, no. Por eso no le pasa todo el contrato, le pasa su posición contractual con excepciones, que son estas, ¿no? Genial, ahí entendí, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero, perdón, y en base a lo que Sí. dijo, lo que preguntó mi compañera, entonces si pasan las garantías de los terceros, ¿se pasa el contrato el contrato completo? ¿En su totalidad? Sí, lo que pasa es que el contrato pasa entero. El tema de las... A ver, ¿por qué pasa entero? No es que pasa entero. No hay una cesión de contrato. Hay una cesión de posición contractual. Los derechos y obligaciones que a mí, a nivel personal, me correspondían, le pasan, por producto de la cesión o como efecto de la cesión, pasan al nuevo cesionario. Valga la redundancia, nuevo, ¿no? Ahora, las garantías de terceros no son obligaciones asumidas por mí. Son obligaciones asumidas por terceros, que yo propuse, ofrecí como fiadores o garantes dentro del contrato. Pero esas garantías, es decir, esas obligaciones asumidas por terceros, para pasar al nuevo cesionario, para garantizar al nuevo cesionario, tienen que ser asumidas por los terceros en este contrato del que yo les hablaba a ustedes, que es este negocio jurídico complejo de la cesión de la posición contractual. De lo contrario, lo único que va a pasar al cesionario son los derechos y obligaciones asumidos por quien cede su posición contractual. Obviamente, sí, si además de esto los cedentes, los garantes, fiadores, pasan al nuevo cesionario, sí, obvio, es como prácticamente un clon de la anterior posición contractual, porque además pasa con las garantías, pero no es una característica propia del contrato de cesión de posición contractual. Ahora sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos cerrando entonces, si no hay ninguna otra duda. Nos vemos en principio el jueves que viene y el miércoles, bueno, tienen clases normalmente la semana que viene y el miércoles clase de consulta, no lo olviden. Buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Chao, gracias.